Bueno, pues hemos llegado a la última clase de este curso sobre composición avanzada, español 342, que es un curso llave en realidad para ustedes en el sentido de que les va a permitir, yo creo, espero que les haya permitido mejorar un poco su escritura en español. No sé en cuántas ocasiones ustedes han tenido la oportunidad de escribir mucho en lengua española, pero a partir de ahora va a haber otras clases en las que ustedes van a tener que utilizar el español para escribir composiciones y ensayos y cosas por el estilo. Y entonces, bueno, pues por eso esta clase yo creo que tiene importancia. Hemos escrito varias composiciones diferentes. La primera fue la composición descriptiva, que es, yo creo, la más sencilla. Después una composición argumentativa y la que ustedes van a escribir como ensayo final es la composición de comparación y contraste, que en realidad es una comparación, como hemos dicho en varias ocasiones, una comparación de al menos dos cosas, y en este caso dos películas o dos cortometrajes. Entonces, les voy a hacer unos comentarios finales para que ustedes piensen un poco sobre cómo trabajar con los borradores que me han entregado, the drafts, para escribir o completar el trabajo que tienen que hacer para esta clase. Entonces, lo primero que creo que es importante, porque lo he visto prácticamente en todas las composiciones, en casi todos los borradores que aquí tengo, tiene que ver con la tesis. La tesis para una composición de comparación y contraste tiene que ser lo más sólida posible, ¿okay? No es suficiente con describir lo que pasa en las películas, sino que ustedes tienen que interpretar lo que pasa en las películas. Decir, por ejemplo, qué significa un elemento de la película. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir sobre el silencio en estas dos películas, ¿no? En estos dos cortometrajes, no es suficiente decir que en los dos cortometrajes se utiliza el silencio o que en los dos cortometrajes aparece el silencio. Esto no es suficiente. Deben ustedes interpretar qué significa el silencio para ustedes en estas películas. De esa manera ustedes pueden escribir una tesis que es la idea central de la que ustedes van a hablar. No es suficiente describir que hay silencio en 10 minutos o que hay silencio en Anonymous. Hay que interpretar qué significa el silencio en estas películas. Y eso es lo que ustedes pueden poner y deben poner en la tesis al iniciar la composición. ¿Está claro esto que digo? La interpretación es lo que hace la tesis. Si ustedes solo describen que hay silencio, esto no es suficiente, porque creo que estamos de acuerdo todos aquí en la clase en que hay silencio en estas dos películas, ¿no? Bueno, entonces eso es importante y además, como hemos dicho, la tesis tiene que hacer referencia a las dos películas, porque es una composición de comparación y contraste entre estas dos películas. Esto creo que no hay ningún problema porque todos ustedes han hablado de las dos películas. Bueno, cuando decimos que la comparación o que la composición es una composición de comparación y de contraste, en realidad lo que estamos diciendo es que ustedes están escribiendo una comparación entre estas dos películas. Por tanto, deben centrarse en las semejanzas, en the similarities, pero también en las diferencias cuando ustedes comparan estas dos películas. Las semejanzas son importantes, pero las diferencias también pueden ser importantes y en algunos casos las diferencias pueden ser incluso más importantes que las semejanzas.
hay semejanzas, evidentemente, pero no se centren solamente, no hablen solamente de las semejanzas, hablen también de las diferencias, porque el silencio, por ejemplo, en las dos películas es una semejanza, aparece en las dos películas, pero es posible que el silencio en las dos películas tenga un significado diferente, ¿sí? Por eso digo que hay que centrarse en las diferencias, además de en las semejanzas, cuando ustedes comparan alguna cosa, alguna película, alguna novela, algún poema, lo que sea. En este caso, dos cortometrajes. Entonces, creo que eso es muy importante porque a veces las diferencias pueden ser decisivas, pueden ser más importantes incluso que las semejanzas. Y recuerdan la frase que habíamos dicho cuando hablamos de la tesis. En la primera clase en la que hablamos sobre la tesis, yo dije una frase que rima, además: una opinión solamente no es suficiente, ¿okay? Esto es importante. Ustedes deben justificar sus opiniones en esta composición de comparación y contraste, y deben justificar sus interpretaciones con ejemplos, momentos específicos de las películas, ¿okay? Entonces, ustedes deben interpretar lo que ocurre en las películas y después buscar momentos en las películas que justifican, que ilustran estas interpretaciones que ustedes tienen, ¿ok? No solamente describir, sino interpretar y además encontrar momentos de la película o de las películas, en este caso, porque son dos, para justificar, para ilustrar estas ideas. Recuerden que esto no es un ensayo de investigación, okay? It's not a research paper, okay? You don't have to go to the library to find any information about these movies. No es un research paper, no es un ensayo de investigación. Es un ensayo en el que ustedes deben interpretar estas películas cuando ustedes comparan estas películas. Hay un elemento que une a las dos películas y ustedes interpretan, analizan, explican la manera en que ese elemento aparece en las dos películas. Pero no es necesario ir a internet, no es necesario ir a la biblioteca a buscar artículos o libros, opiniones de otras personas sobre estas películas. Pero sí ustedes deben justificar siempre sus ideas e ilustrarlas con ejemplos de las películas. Did I say that enough? Now, la respuesta a la pregunta ¿por qué? Siempre tiene que estar ahí. La pregunta ¿por qué? Es importante. Ustedes tienen una interpretación. ¿Por qué? ¿Okay? Deben explicar por qué siempre que sea posible. Y si no es posible, no deben hablar de ese tema. Pueden hablar de otro tema diferente, ¿no? Ustedes tienen una interpretación del silencio en estas películas y deben explicar por qué ustedes tienen esa interpretación. ¿En qué momentos de las películas vemos esto? ¿Okay? Esto es muy importante para esta composición. Otra cosa importante, algunos de ustedes han utilizado preguntas retóricas en el borrador, ¿okay? Rhetorical questions. Esto está muy bien para una presentación oral, utilizar preguntas retóricas, pero en esta composición no es una buena idea utilizar preguntas retóricas porque le da un toque, yo creo, demasiado coloquial a la composición. ¿Okay? Entonces, en una presentación oral, como yo estoy haciendo ahora, ustedes pueden utilizar preguntas retóricas sin problemas. ¿Y por qué digo yo esto? Y luego respuesta. Pero en una composición esto no es una buena idea. No funciona esto muy bien en una composición. Y relacionado con esto, ¿okay? Otra cosa que he visto es que a veces ustedes dicen, lo primero que voy a hacer es esto. O primero voy a hacer esto. No digan lo que van a hacer, háganlo. Okay? So don't tell me what you're going to do. Go right into it and do it. Okay?
no es una buena idea decir, y ahora voy a hacer esto. No, hagan lo que van a hacer y ya está. ¿Okay? ¿Entienden lo que quiero decir? Esto lo he visto en algunos de los borradores que he recibido, y creo que para esta composición no es una buena idea. Después, otra cosa importante, cuando ustedes hacen referencia a algo que ocurre en las películas, a algo que pasa en las películas, ¿cuál es el tiempo verbal que ustedes deben utilizar? ¿El pasado, el presente, el futuro, el condicional? ¿Alguien? Cuando ustedes hablan de lo que ocurre en la película, de lo que pasa en la película, de los hechos de la película, ¿cuál es el tiempo verbal, the verb tense, que ustedes utilizan? El presente, ¿ok? Siempre el presente, ¿ok? Por ejemplo, Enrique hace esto, o Nuria dice esto, o después van a tal lugar, ¿ok? Siempre el presente para hablar de lo que ocurre en las películas, o para hablar de lo que ocurre en las novelas, o en los poemas, o lo que sea. En este caso, las películas. El presente de indicativo. Y por supuesto, si ustedes quieren, y algunos de ustedes han hecho esto, ¿okay? Ustedes pueden citar, quote, ¿no? Ustedes pueden citar partes de los diálogos de la película. Esto no es ningún problema. Ustedes pueden hacer eso. Pueden decir, y entonces Filipo dice, ¿okay? Y las palabras de Filipo, o las palabras de María, o las palabras de Nuria o de Enrique o lo que sea. Esto está bien, no es ningún problema, ¿okay? Con comillas, ¿no? En quotation marks. Pueden ustedes utilizar eso sin problema en esta composición. Otra cosa importante es que los títulos, ¿okay? De las películas, 10 minutos y anónimos, tienen que ir en cursiva, ¿okay? En italics. So italicize the titles of the movies. And in the case of 10 minutos, write the number out, 10, instead of the numbers, instead of writing the numbers. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es importante. Y la composición, siempre digo esto y a veces ustedes se olvidan de esto, la composición tiene que tener un título también, ¿ok? Escriban un título para la composición. Y el título no puede ser composición de comparación, no, un título un poco mejor que eso, ¿ok? Que sea más interesante, que tenga interés para el lector, que en este caso soy yo. Otra cosa más que es importante, y esto todo lo he pensado leyendo los borradores que ustedes me han entregado esta semana. Hay que hablar un poco sobre la organización de la composición. Organicen la composición de forma clara, en párrafos diferentes, okay, in different paragraphs, dependiendo del contenido, the content, dependiendo del contenido de cada parte de la composición. Y también, si pueden, usen algunos de los conectores que hemos visto en la clase. Sin embargo, por esta razón, finalmente, por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, eso les ayuda un poco a organizar la composición de una manera más efectiva, ¿okay? Para quien lee esa composición. Tampoco tienen que poner muchísimos conectores, pero utilicen los conectores cuando los conectores sean necesarios, ¿okay? Está claro lo que quiero decir, pero lo importante es organizar la composición en párrafos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el contenido de la composición que ustedes van a escribir. Y por supuesto, creo que en algunos casos esto falta, ¿okay? Deben ustedes incluir una conclusión en la composición, ¿okay? Porque es una composición de comparación y de contraste y necesita al final una conclusión. Y como hemos dicho en otros casos, en la composición argumentativa, por ejemplo, la conclusión que aparece al final recuerda al lector, es decir, a mí,
de una manera un poco diferente el tema principal de la composición y la interpretación que ustedes tienen de ese tema principal, es decir, la tesis. Y nunca deben ustedes perder de vista la tesis. Always keep your thesis in mind as you're writing the composition. Y recuerden, la conclusión es la última cosa, es la última parte que el lector va a leer de su composición. Por eso la conclusión es una parte importante de la composición. Pero la tesis, ustedes deben poner siempre la tesis en la introducción, porque de esa manera el lector sabe en todo momento cuál es el punto principal de su composición. ¿Okay? Creo que en general ustedes han hecho bien eso. Deben trabajar un poco más en la tesis para hacerla más sólida y para que la tesis tenga no solamente descripción, sino interpretación también del elemento sobre el que ustedes escriben. Y finalmente, lo último que quiero decir, porque esto me lo han preguntado algunos de los estudiantes en esta clase y en otras clases también, y también en otros semestres anteriores, si es una buena idea escribir la composición primero en inglés y después traducir la composición al español. Mi respuesta es no. Eso es una mala idea. ¿Okay? Esta es una clase de español avanzado y en esta clase yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer, no voy a decir que ustedes tienen que pensar en español, porque esto no siempre es fácil de hacer. Es más fácil decir eso que hacer eso, si ustedes no hablan español como lengua primera o como lengua materna. ¿Okay? Entiendo esto. Pero ustedes tienen un conocimiento del vocabulario, tienen un conocimiento de la gramática del español, porque ustedes han tenido varias clases de español antes de esta, con lo cual es mucho mejor comenzar directamente en español, a escribir la composición directamente en español, siempre es mucho mejor. ¿Por qué? Porque van a tener menos errores, probablemente, porque van a perder menos tiempo que si hacen una traducción. Este no es un curso de traducción de inglés al español o de español al inglés, es un curso de composición. Y ustedes saben más español del que ustedes piensan. Si ustedes empiezan a escribir la composición directamente en español, aunque seguramente va a haber momentos en los que ustedes van a tener dudas y se van a encontrar con algunos obstáculos y algunos problemas, estoy seguro de que si escriben la composición directamente en español, el resultado final de la composición va a ser mejor de lo que sería escribiendo en inglés primero y después traduciendo. Entonces, quiero animarles a que escriban directamente en español, porque además esta clase es la clase de composición avanzada que después a ustedes les va a servir para las demás clases que ustedes van a tomar de nivel avanzado de español. Clases como civilización y cultura, clases como literatura, clases como cine español, clases como historia de la lengua española y, bueno, muchas otras clases de nivel avanzado que ustedes van a tener. Yo espero que del principio de esta clase al final de esta clase, estos 4 meses que hemos tenido de clase de español 342, ustedes sientan que al menos han mejorado un poco la composición en español, la forma, es decir, la manera en la que ustedes escriben en español, y también un poco la reflexión sobre el contenido de las composiciones que ustedes escriben en español. El contenido sería probablemente algo importante en todas las composiciones, pero el contenido tiene que ir de la mano de la forma, de la gramática, del vocabulario, etc. Y en general yo creo que ustedes han hecho un buen trabajo
a lo largo del semestre en ese sentido, y yo solo quería hacer estos comentarios como como un momento final en la clase para recordarles algunas de las cosas que creo que son importantes, que ustedes deben pensar cuando escriben la versión final de esta composición, pero también cuando ustedes estén en la clase de literatura, por ejemplo, o en la clase de historia de España o de civilización, cómo escribir una composición de forma correcta y sobre todo de forma eficiente en español. Eso es lo que hemos tratado de hacer en esta clase. Y ahora les queda simplemente la versión final de la composición última, del ensayo final, que es una composición de comparación y contraste. Compare and contrast, dicen en inglés, pero en realidad compare and contrast es una comparación, en este caso entre dos películas. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieren hacer. Si no, les entrego el ensayo y seguimos a partir de ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Seguro?